¿Qué pasaría si la santa más poderosa del reino creyera que es completamente inútil? Mientras todos la consideran una leyenda viviente, ella vive convencida de que no tiene ningún talento. Entre malentendidos, magia descomunal y situaciones inesperadas, esta historia convierte la humildad extrema en su mayor encanto. Ella se llama Carolina Sánchez, descendiente de la familia ducal de Celestia. El apellido Sánchez es de los más importantes en la historia, pues de este nacieron caballeros, ministros y gente con mucho talento que han sido la esperanza del país, hasta la llegada de dos hermanas, la mayor, Flora Sánchez, y la menor, Carolina, una chica sin ningún talento, la deshonra de los Sánchez. Desde pequeña dio su mayor esfuerzo en ser como su hermana, pero siempre se quedaba atrás. Con todo esto, Carolina tiene un único deseo: tener un talento que la haga sentir orgullosa. De este modo, pasamos a una fiesta, donde Flora viste elegantemente y Carolina se puso lo que había. Ahí mismo, una doncella se golpea. La herida preocupa a todos y llaman a un doctor. Sin embargo, Flora interviene, ya que posee la gran habilidad de sanar. Aquí se nos cuenta que con este poder puede ser la futura santa, y todos confían que lo será. En este reino, ser una santa es una posición especial que se le otorga a personas con talento para la magia. Sin embargo, Carolina no posee nada de eso, y dos mujeres se burlan de ella, pero Flora, como hermana mayor, va a defenderla, pidiendo que se disculpen. Ambas lo hacen sin poner ningún pero, evidentemente para caerle bien. Pero Carolina no siente que sean sinceras, y acepta las disculpas porque su hermana lo pidió. Pero Flora se acerca muy sonriente, solo para preguntarle si le dolió que le digan la verdad. Así como escucharon, la hermana la trata mal, por ser la mayor deshonra de la familia, aunque tienen que saber que hay un motivo más. Ya cuando se van, Flora menciona que la había traído con ella porque su padre tuvo un asunto de negocios, uno muy importante, y tan solo quedaba un carruaje. Según ella, debería sentirse honrada por viajar junto a la futura santa, pero el silencio de Carolina es lo que más le estresa, y al mismo tiempo su mayor razón para molestarla, porque nunca se queja. Comenta que a diferencia de ella y la familia, su cabello es gris, como cubierto de polvo. También están sus ojos rojos, pues los de madre son rosa pálido y del padre son verdes, haciendo la hiriente pregunta de si en verdad son hermanas. Mira que es el diablo en persona. Flora nos sigue tirando datos, como que la apariencia de Carolina es igual a la difunta duquesa, la madre de ambas, o al menos es lo que dicen, ya que Carolina no la pudo conocer. Desde el fondo le ruega que pare, preguntando qué fue lo que hizo para que la trate así. Escuchar esto pone muy seria a Flora, respondiendo que no ser por ella, su madre no habría muerto. Nos cuentan que la duquesa Karen Sánchez falleció luego de dar a luz a Carolina. Lo poco que sabe es que era muy amable y comprensiva, pero para Flora, Carolina fue quien la mató, y odia que ella sea igualita a su madre. Qué fuerte, ¿no? Llegados a casa, le comentan que su padre ha llegado y le está esperando. Carolina va con él, encontrando en la sala al rey Nathan, el cual vino sin avisar. Resulta que ambos ya se conocían antes y hablan con mucha confianza, pero hay algo muy importante de lo que deben hablar, preguntando a Carolina si se ha enamorado. Contexto a esta pregunta: resulta que eran una alianza con un reino, pero hubo un pequeño contratiempo, minúsculo, y es que alguien de aquí ofende a la duquesa del Imperio Malcusiano, la hermana pequeña del emperador. Un problema pequeñísimo. A causa de esto, la alianza iba a romperse, hasta que les mandaron una carta, donde para evitar más conflicto, pidieron mandar una esposa para el segundo príncipe, Edward Rubí Martínez, comandante de la Orden del Fénix, un prodigio de la espada y magia, conocido por todo el mundo. Sin embargo, nadie lo ve como un héroe, pues según rumores no distingue entre niños o mujeres. Lo llaman el príncipe sanguinario, malo como el sol. Y bueno, ¿qué tiene que ver Carolina? Pues muy simple, la hija del rey está comprometida. Flora tiene un gran futuro como santa, a quien mande como esposa debe ser de alto estatus, y la única opción eres tú, Carolina. Por eso le pregunto de nuevo si está enamorada de alguien, respondiendo que no. Dicho esto, le pide que se case con Edward, y al no oponerse, todo queda arreglado. Además que le pide no decir nada de esto. Ahora sola, su padre le pregunta si está segura de esto, para pedir al rey que cambie de opinión. No le importa la alianza, no dejará que su hija se vaya así nomás. Pero Carolina no piensa negarse, al fin y al cabo es la mayor deshonra, y si casarse le trepas al reino, lo hará con mucho gusto. Su padre la abraza con mucho amor, ya que no piensa igual que su hermana. Además que ese lado empático le recuerda a su madre. De este modo, Carolina le pide que le cuente más de ella, platicando toda la noche, de lo alegre, talentosa y amable que era, además de los paseos con Flora, hasta su lecho de muerte. Todo esto es un tesoro para Carolina, hasta que la sirvienta, Iris, la escucha y se lo va a contar a Flora. Al día siguiente van a ver la tumba de Karen. Nos cuentan que su padre es un romántico, pues cada color del ramo representa el amor que le tenía. Así es como ambos hablan con ella. Carolina le cuenta que es alguien muy fuerte y pronto se va a casar, por lo que hoy será la última
última vez que se puedan ver, y le hace una triste pregunta, y es que si está feliz de haberla traído al mundo. Aunque se parezca, su madre carece de todo lo que tuvo ella, y para colmo, falleció por su culpa. Su padre le pide que pare y se disculpa por lo que dijo, exclamando que no se arrepiente de nada. En eso, una brisa vuela un pétalo del jacinto rosa, que simboliza alegría y un nuevo comienzo, a lo que Carolina pide que la siga observando. Ya en casa, empaca todo para irse, pero Flora llega para burlarse de ella y su cruel destino, repitiendo que nadie querrá a una deshonra como ella, pero Carolina se muestra fría, casi aliviada de ya no verla. Luego de esto, va a despedirse con su padre, agradeciendo los más de 15 años que cuidó de ella. Desde la mansión, Flora observa todo, pero termina por irse. Su padre le dice que no importa si tiene talento o no, tan solo quiere que tenga una vida feliz, y dicho esto, se va de casa. Como saben, este encuentro es secreto, y para que nadie la vea entrar a otro imperio, le harán cambiar de carruaje antes de llegar, escoltada por la Orden del Fénix. A partir de aquí, está sola y se presenta ante todos, apareciendo frente a ella el segundo príncipe, Edward Rubin Martínez. Carolina se disculpa por haber llegado tarde, pero Edward le hace ver que llegó a tiempo y la trata de igual a igual, pero al dar la mano le aprieta demasiado fuerte. Edward se disculpa y le pregunta si le parece bien viajar junto a él, respondiendo que sí, pero en eso el asistente Teodoro García se burla por seguir apretando su mano. Se nos cuenta que Teodoro es el subcapitán de la orden y el hijo de un vizconde, muy inteligente y bueno para la magia, que desde que Carolina llegó no deja de observarla. Así es como empieza el viaje, y Caro sufre de mareos. Edward levanta la ventana para que tome aire, un detalle que desconcierta a Caro, pues contradice todo lo que dicen de él. Incluso se disculpa por no ofrecer un mejor carruaje. Aquí Teo nos cuenta que su compromiso será público dentro de 2 semanas, en el día de la Fundación Nacional, y 2 semanas después van a casarse. Esto le da un mes a Carolina para causar una buena impresión, y promete dar su mejor esfuerzo. Cuando llega la noche, el viaje se detiene para poder acampar. Uno de los caballeros se disculpa con Caro, ya que los nobles no acostumbran dormir afuera, y Teo veía arriesgado dejarla sola en una posada. Esto a Caro no le molesta y le pregunta su nombre, respondiendo que Colette. Este momento se interrumpe por el ataque de varios bandidos y todos toman sus puestos. Varias flechas que en el cielo y una atraviesa el carruaje. Caro se agacha, pensando que morirá sin compensar a su padre, y todo empeora cuando le prenden fuego. Ya resignada, acepta su final, pero Edward rompe la puerta, pues no dejará que maten a su mujer. Mientras la carga se disculpa por el fuego que había lanzado, ya que sin querer excedió la potencia. Ahí mismo un caballero llega, avisando que Colette fue gravemente herido. Cuando van a verlo, Edward les pide que lo sigan curando, mientras que él busca a Teo para que pueda salvarlo. También le pide a Carolina que se quede aquí, ya que la tienda cuenta con una barrera, y tampoco quiere que vean lo que está por pasar. Sin embargo, Carolina quiere seguir apoyando a Colette, y no dejará de verlo hasta que sane. De este modo, empieza a rezar por él, pidiendo a quien sea que le escuche que salve a Colette. Es entonces que el poder de uno de los curanderos se incrementa, logrando curar la herida de Colette. Cuando Edward y Teo llegan, no sabe cómo explicarlo, contando que esto pasó cuando Carolina empezó a rezar. Sin embargo, ella asegura que no fue, pues cuando era niña hizo la prueba de aptitud mágica, indicando que no poseía magia. Igualmente, Edward le da las gracias por eso, pues la había subestimado al ser una noble, y no creyó que fuera capaz de ver la muerte. Para Caro es la primera vez que alguien la trata así, entendiendo que Edward no es el príncipe sanguinario que todos creen, y le pide que levante la cabeza, ya que sigue siendo un príncipe. Luego de esto, Edward va con Teo y le pregunta por Colette. Él se encuentra estable, pero con la presión baja. Debido a esto, no puede montar caballo y debe ir en carruaje. Sin embargo, no les queda espacio, ya que el carruaje de Carolina se había quemado. Edward se disculpa por eso, pero cuentan en ese momento su poder se incrementó. Teo menciona que también lo sintió, y el resto de caballeros también. No comprenden a qué se deba y preguntan qué hacer con Colette, a lo que Edward sugiere que Carolina se vaya en caballo con él, y al día siguiente ya estaba muy cerca a Malcosia. Cuando cruzaron la frontera, Colette estaba mejor, así que Caro vuelve al carruaje. Aquí Edward le pregunta si le gustaría seguir viajando. Carolina piensa que está siendo cortés, así que le corresponde, pero Edward también piensa que está siendo cortés y responde que le gustaría ver muchos lugares con ella, lo que pone muy incómodo a Teo. Luego de esto van al palacio, donde nada más entrar, Caro conoce a los suegros. Por un lado, el rey, Eric Rubin Martínez, el mago espadachín más fuerte, el emperador del rayo, la reina Vanessa Rubin Martínez, con el extraño poder del hielo, la bruja del hielo, la cual por sí sola venció a un monstruo para salvar al reino. Esto
Esto intimida a Carolina, pero nada es más fuerte que el poder de la fe, y se presenta como representante de Celestia. El rey le agradece por haber llegado y le invita a comer para hablar de su futuro, pero este almuerzo la incomoda más, ya que no dejan de verla, y teme que por su falta de modales la regresen a su país. Los nervios se incrementan porque la reina resalta el hecho de que solo come verduras, pero muy contrario a lo que pensaba, le piden que les diga qué es lo que no le gusta, para que puedan corregirlo, ya que ahora es parte de la familia. Escuchar esto le da confianza a Carolina, respondiendo que es porque la miran mucho. El rey menciona que no puede evitarlo, ya que su nuera es encantadora, y por parte de la reina siempre quiso tener una hija, además que sus ojos rojos son hermosos. Le cuentan que en este país el rubí es muy especial, ya que el primer rey tomó este apellido para que su linaje sea bendecido por el rubí, y es maravilloso que ese color esté grabado en sus ojos, algo que pone muy contenta a Carolina. Ya más tarde Theo le muestra su cuarto, a su sirvienta Marisa Kissinger y su guardaespaldas Owen Klein, caballero de la orden y el hijo de un varón. Al día siguiente, Carolina se reúne con Vanessa, la cual se ofreció personalmente para enseñarle de etiqueta. Cuando la clase termina, Carolina queda exhausta. Vanessa se disculpa por esto, comentando que aprende muy rápido y sin querer le enseñó de más. Esto impacta en Carolina, ya que supuestamente es una deshonra, pero para Vanessa su mente es brillante, no solo por su buena memoria, sino por su pasión al querer aprender, lo que la hace una alumna magnífica. En las siguientes clases, Cara aprendía más y más, hasta que llegó a la clase de Theo. Se entera que Edward también estará aquí, y el tema a estudiar será la magia. Primero menciona el hecho de que Caro no tenga magia. Generalmente, para poder usarla, debes haber nacido con el don, y esto se comprueba apenas nacen. Sin embargo, Theo aclara que esto es un error, porque al ser pequeño, su poder es más inestable. Por eso es que Malcosia hacen la prueba cuando la persona tiene 5 o más de 15 años, lo que significa que Caro podría poseer magia, pero deciden comprobarlo cuando ambos se casen. Cambiando de tema, Theo recuerda que en el viaje al reino no avistaron ningún monstruo, hasta que Caro comenta que nunca en su vida había visto uno, ni siquiera cuando salía de la capital. Esto sorprende a los dos, ya que es imposible no haberse visto con monstruos. Entonces Carolina menciona que antes sí habían muchos, pero eso fue antes de que ella naciera. Al saber esto, Theo imagina que tal vez sea por la bendición de la santa, y deja el tema para seguir con la clase. Cuando esta acaba, Owen le comenta a Caro que es muy raro ver a Edward estudiando, ya que odia hacerlo, pues de niño se escapaba para ir a entrenar. Ahí mismo llega Colette, ya recuperado, pidiendo a Owen tener cuidado con insultar al capitán, provocando que ambos empiecen a pelear, hasta que en ese momento, desde una ventana, alguien dispara a Carolina. Owen levanta un escudo al instante, y Caro queda aterrada por esto. Rápidamente la ponen a salvo. Theo y Edward llegan, el cual se muestra muy preocupado por ella. Debido a esto, Theo sugiere que las clases se den en el palacio, para cuidarla de los extremistas, y también le da la carta que su padre mandó, donde había escrito lo mucho que le extraña, pero también que en Celestia las cosas empezaron a ir mal. El rey Nathan lee esto, como que los cultivos no maduran, y los monstruos son más frecuentes. Supuestamente la magia de Flora se encargaba de esto, pero si no es suficiente, una epidemia ha comenzado, y el rey no comprende lo que está pasando. Flora tampoco lo entiende, porque su magia divina se está debilitando, y ya no puede curar ni limpiar a personas. Según su padre, la magia se ve afectada por su estado mental, tal vez se deba por la prueba de la santa, y que Carolina ya no esté. Flora había dicho que era por eso, pero se niega a aceptar que lo sea, y va a averiguar qué es lo que lo está provocando. De vuelta con Caro, su padre avisa que se verán el día que se anuncie la boda, y así llegamos a ese día. Marisa maquilla a Caro, dejándola guapísima. Edward también llega, igual de elegante, y Theo avisa que muy pronto harán su entrada. Ambos se presentan ante el público. Luego de ellos viene Gilbert Rubí Martínez, el primer príncipe. Carolina admite que es muy opuesto, y Edward pregunta si Gilbert es más de su tipo, ya que él es muy tosco, pero a Caro le parece más atractivo que sea amable y confiable, como Edward. Es entonces que llegan los padres, y todos bajan la cabeza. El rey pide a la pareja ponerse al frente, anunciando la relación de estos dos, oficializan el compromiso y boda de Edward y Carolina. A ella le preocupaba que todos se opongan, pero se alegran sabiendo que ahora serán aliados, y brindan por la futura boda. Ambos esperan llevarse bien, y todos van a ver a la bella pareja, pero Gilbert aparece para felicitarlos. En un espacio apartado, Edward pregunta cómo se siente, pues al parecer Gilbert padece de una enfermedad. La santa del reino dijo que los síntomas van en aumento, y si no lo bendice, podría desmayarse. Gilbert no habla más de esto, y se retira para no deprimir la fiesta. Ya cuando van a descansar, el padre de Caro llega. Al verlo, Edward se retira para que estén a solas, haciendo ver que es un buen hombre. Caro admite que sí lo es, y está contenta de ser su esposa. Pero de la nada, Owen llega rompiendo la puerta, acusando al duque de ser él quien intentó matarla. Todos llegan para saber qué pasa, y les muestra el hombre que había capturado, el cual envenenó la bebida de Carolina, confesando que fue enviado por el duque. Carolina le pide un segundo, y observa al hombre, identificando que es Devoto.
Scotia, una región de otro continente, por lo que es muy cara de contactar, y Celestia no puede pagar por eso, es decir, que le habían mentido. Owen se decepciona por esto, pero el duque comprende que lo hizo para cuidarla. Owen se retira con los caballeros, pero se disculpa con Caro. Luego de esto conversan de los repetidos ataques que Carolina pasó. Ya no es solo por ser prometida de Edward. Como saben, el imperio tiene dos príncipes. Gilbert está mucho más capacitado que Edward, pero por su enfermedad no le permiten ser el rey, ya que padece el síndrome de hipersensibilidad al maná. Este síndrome le da a los niños y se curan cuando crecen, pero en Gilbert solo empeora. La única forma de cuidarlo es con una barrera que protege el palacio. Es por eso que Edward fue visto como la única opción a ser rey, pero él también opina que Gilbert es quien debe serlo. Debido a esto la gente se dividió en dos. De aquí nacen los extremistas de Gilbert, quienes divulgaron los rumores acerca de Edward, pero él admite que no son rumores, ya que sí mató inocentes. Cuenta que un día fue a defender la ciudad del este, pero una madre fue enviada por el país enemigo a explotar el refugio. Sin embargo, había llevado consigo a su hijo, y Edward tuvo que acabar con ambos. Los extremistas difundieron esto sin contar la verdad, pero para Edward no es diferente. Owen también tiene historia. Theo le cuenta que para entrar a la orden debe ser de origen aristócrata, poseer habilidad, que su familia no sea de otra facción, y por último, que nada sea más valioso que la orden, porque podrían sobornarlo con eso. Owen nació como hijo del barón Klein y una sirvienta. En casa lo golpeaban y nadie se quejaba por eso. Su padre lo mantuvo con vida, por si algo le pasaba a Drake, su otro hijo, hasta el día que decidió matarlo, pero fue en eso que Owen pudo usar magia y escapó de casa. A veces le llegan cartas, pero nunca las lee. Días después, Carolina comprende por qué actuó tan rápido para salvarla, y Colette llega para avisar que Owen ya no quiere ser escolta, pero le pide como favor a Caro darle un pañuelo a Owen, ya que esto simboliza el impecable trabajo que hace, y eso puede motivarlo a cambiar. Caro busca a Owen y le cuenta que sabe su pasado, por lo que entiende su forma de actuar y que ya nada le importe, pero Owen duda que ella sepa lo que es que su familia no la ame, pero sí lo sabe. Cuenta que su madre falleció al nacer y su hermana la culpaba de eso, pero pudo cambiar al saber que alguien la necesita. Dicho esto, le entrega el pañuelo para que lo intente otra vez. Owen queda maravillado con esto y consagra su lealtad y su vida a protegerla de todo mal. Mientras tanto, Flora sospecha que su magia se vio afectada por la ida de Carolina, y en otro lugar, un hombre a su trono se entera de todo esto. En otro día, Caro y Edward hablan de los detalles de la boda, comentando que el duque Raymond, el padre de Caro, no podrá venir, pero tampoco harán que vaya solo al altar, sino que los novios entrarán juntos, porque a Edward no le gustaría que vaya sola. Más tarde vemos el vestido, y Vanessa menciona que es una lástima, no porque se vea mal, sino porque la cintura de Caro resultó ser más delgada, y otros detalles que la avergüenzan. Ahí también llega Edward, y al ver a Caro, elogia lo bella que es. Así llegamos al día de la boda, pero Carolina está nerviosa, porque la boda será transmitida a varias personas. Sin embargo, Marisa confía en que lo hará muy bien y le da la confianza para poder salir. Edward no puede evitar decir lo hermosa que es, tanto que le molesta que otros la vean. Así es como hacen su ingreso y son recibidos entre aplausos. Aunque el duque no esté, Caro está contenta por tener a Edward y hacen el juramento de amarse hasta que la muerte los separe. Edward le pone su anillo y le da a Carolina su primer beso, con sabor a felicidad. Ahora que su esposa, el palacio también es su casa, pero tanta joyería la agobia. En eso Edward entra al cuarto para contarle que en 3 días será su luna de miel. Esto a Caro le parece repentino, pero Vanessa ha insistido bastante en saber sus planes, ya que Edward debe volver al campo de batalla, pero se vería mal que lo haga apenas se casó, por lo que Theo les hizo una agenda, una semana en la finca del conde Kingsger. Pero cuando Marisa escucha el lugar, se pone pálida. Llegará más rápido con la magia de teletransporte de Theo, y dicho esto se retiran. Carolina menciona lo repentino que fue todo, y Marisa lo confirma al decir que la finca es de su padre. Carolina se disculpa por darle tanto trabajo y pregunta si hay algo que desea a cambio. De paso, para conocerla mejor, Marisa le comenta que le gusta la Cenicienta, pero no es necesario que haga algo, pues le basta con la amable que es. Así es como llega el día de la luna de miel. Edward le cuenta que la finca de Kingsger es la más hermosa de todas y le alegra que sea del agrado de Caro. Ahora pasamos a ver la finca, pero parece que Marisa no quiere entrar. El conde los recibe con los brazos abiertos. Al verlo a Carolina, siente que es muy amable y no entiende que le preocupa a Marisa. Luego de un rato, Edward menciona que debe salir con Theo y se disculpa con Caro por dejarla sola. Ella le pide que no se preocupe y que mientras tanto irá a ver el jardín. En el camino le pregunta a Owen por Marisa y si sabe por qué parece triste. Él solo cuenta que no se lleva bien con su hermana mayor y en eso escucha un grito. En la finca, una chica llamada Marielle exige saber dónde está Theo. Al ver que Caro entra, le pregunta quién es, pero Edward entra molesto, diciendo que es su esposa. Marielle lo saluda, diciendo que dejó a su madre para venir a verlo
Teo y pregunta por Teo, pero Edward no piensa presentarlo, ordenando que vuelva con su madre. Ahí mismo llega el conde, mandando a su hija al cuarto y disculpándose con todos. Caro pregunta qué acaba de pasar y Teo llega para dar contexto. Resulta que Marielle siente odio por Marisa. Al saber que vendría, se iría de vacaciones, pero como supo que Teo vino, canceló su viaje, porque ella es su ex prometida. Nos cuenta que Teo se había comprometido para que la orden obtenga los recursos de los Kingsguard, ya que los nobles se niegan a negociar con una orden de plebeyos. Al principio quedaron en comprar todo a mitad de precio, pero el conde quería casar a su hija. Teo había aceptado, pero sin firmar nada. Sin embargo, Marielle terminó siendo muy pesada, lo buscaba a su casa e interrumpía su trabajo, así que rompió su compromiso, por lo que el conde ofreció a Marisa, provocando que Marielle la odie. Pero Marisa menciona que su odio es mucho más viejo. Marisa tiene dos hermanas mayores, Mari y Marielle, las cuales ya lo odiaban desde antes. Cuando Marielle supo el compromiso, golpeó a Marisa y luego de eso se fue de casa para ser una doncella por voluntad propia y no se arrepiente de eso. Pero Caro duda que ya no le importe, pues ella más que nadie conoce el dolor imborrable que te deja tu familia. Al día siguiente, mientras toman el té, le informan a Edward del avistamiento de monstruos. Rápidamente ordena que pongan a Caro a salvo, mientras que él y Teo se van a investigar. Pero del bosque aparece Marielle. Marisa siente miedo y Owen le pregunta qué hace aquí. Resulta que ella inventó la farsa de los monstruos para alejar a Edward de aquí y decirle a Marisa que ponga fin a su compromiso con Teo, porque según ella lo sedujo para quitárselo. Carolina nota lo mal que se puso Marisa y le pide a Owen que las deje, porque ahora es su turno de poder ayudarla, y confronta a Marielle por decirle a Marisa que no es digna de Teo, cuando ella presenta una mala conducta y hace reportes falsos, por lo que no va a aceptar que insulte a su doncella, ordenando que se retire. Sin embargo, Marielle responde que ella solo es la vergüenza de un país remoto y la esposa de un príncipe sanguinario. Al escuchar esto, Caro pierde la confianza, pero Marisa responde por ella con una cachetada. Marielle le estaba por golpear, pero Edward llega para frenarla y le intimida por insultar a Caro. Teo también llega, advirtiendo que su falso reporte puede considerarse como traición a la familia imperial, además que él mismo canceló su compromiso y no se arrepiente de hacerlo, diciendo que no la quiere volver a ver. Luego de esto, Marisa se disculpa con Caro por haberle involucrado y le pregunta por qué la defendió, respondiendo que porque entiende su dolor y ayudarla fue su forma de avanzar. Marisa le recuerda cuando le habló de la Cenicienta, contando que siempre quiso un final como ella, pero que nunca nadie la salvó, hasta el día de hoy. Al final el conde mandó a Marielle a un convento para evitar que se le acuse de insultar a la familia imperial, y mientras tanto, Flora sigue sin poder usar sus poderes. Celestia es un desastre, y todo apunta a Carolina. Volviendo con la prota, Teo sugiere que haga la prueba de aptitud mágica, la cual será mañana. Así es como llegamos a una capilla. En esta, un cura enseña un libro, donde Caro pondrá su mano, y dentro de esta se escribirá si tiene aptitud mágica o no. Edward le pide que no se deprima si el resultado es negativo, ya que hasta ahora no ha sido importante para ellos. Es así que Caro pone su mano y recita la oración, para que justo en ese momento, el libro brille con una intensidad cegadora. Todos se preguntan qué significa, ya que ni el cura lo sabe. Es entonces que abren el libro, pero las páginas están en blanco. Edward la apoya porque sabe lo importante que era para ella, pero Teo se niega a creer esto y pide que repitan la prueba. Pero en ese momento, el 39avo sumo pontífice Melvin Clark White se presenta diciendo que no hará falta, pues como ya se ha visto, Carolina carece de magia, pero sí posee un tipo de poder especial, y al decir esto, se arrodilla frente a ella, llamándola hija de Dios. Ya de noche pasamos con Flora, quien acaba de pasar la primera prueba de la santa, pero ahora todo se pondrá más difícil, pues frente a ella se encuentra Jonathan Mills, el único arzobispo de Celestia, un malnacido que solo busca su beneficio. La prueba consiste en convertir el lodo en agua limpia, algo sencillo para cualquier santa. A Flora no le queda más que confiar, pero no en ella, sino en todos los que la vieron como una prodigio. Al usar magia, el agua empieza a limpiarse, pero por la consistencia de la magia, el hechizo se cancela. Esto le confirma a Flora en lo que había estado pensando, que todo este enrollo se debe a Carolina. Volviendo con la prota, Melvin le explica que el poder divino que posee es como una cascada que no puede contenerse. El poder divino se caracteriza por tres efectos: la capacidad curativa, que son heridas y malestares; la capacidad purificadora, que purifica lugares contaminados; y la capacidad de amplificar, que aumenta el poder mágico de quienes la rodean. Con esto se explica por qué Celestia empezó a verse en problemas y por qué la magia de Flora se mostró más débil. El arzobispo le exige saber lo que sabe, a cambio de que sea ella la que diga el por qué no pasó la prueba, lo que le permite mantener su imagen de supuesta santa. Volviendo con Caro, Melvin menciona que él no conoce a su
su poder, este actúa de forma automática, lo que responde al hecho de que los monstruos no se acerquen y que los campos no se hayan marchitado, hasta el momento en que ella se fue de Celestia. Añade que este poder se activa por emociones, como el querer salvarse o salvar a alguien. Edward le agradece por responder a todo esto, pero Melvin menciona que Theo le había pedido venir, pues estaba seguro del poder divino de Caro, además que con esto podría sanar al príncipe Gilbert. Sin embargo, Theo sugiere que lo mantengan en secreto por ahora, porque la gente como Caro son muy escasos y los demás países podrían buscarla. Al volver a la finca, un comerciante de joyas vino a ofrecer unas gemas. Dos de ellas son verde y azul, pero la tercera es rosa, como los ojos de Flora, y sin siquiera pensarlo, Carolina pide que se lleve la joya rosa. Ya más tarde, Edward habla con ella y le pregunta si odia a su hermana, pues siempre habla de su padre, pero nunca de ella, y duda que la odie sin un buen motivo. Caro le pregunta qué hará si responde, respondiendo que nada, pero como su pareja quiere comprenderla y apoyarla, pidiendo que le cuente lo que siente. A Carolina le cuesta decirlo, pero expresa que la odia, porque toda su vida se ha burlado de ella. Edward responde que ahora todo está bien, pidiendo que no se contenga más, y Carolina llora deseando haberlo conocido antes, diciendo Edward que también lo hubiera deseado. La luna de miel acaba y le cuentan a los suegros del poder de Caro, quien les pregunta si existe la forma de sanar a Gilbert, pero Theo explica que eso requiere de bastante habilidad y por supuesto que va a enseñarle. El entrenamiento consiste en reunir poder divino en sus manos e imbuirlo en la planta, ya que de esta forma será una especie de infusión que pueda sanar a Gilbert. Carolina lo logra aunque es agotador, pero sabe que si lo consigue, Edward ya no se verá obligado a convertirse en rey. Pasando con Gilbert, nos cuenta que toda su vida fue criado para ser el rey, pero por su enfermedad su padre se vio obligado a cambiar su sucesor. Su único alivio en la vida eran las cartas de Edward, y creció olvidando la idea de ser el emperador. Días después, Theo le cuenta a Flora que a partir de hoy empieza a curar a Gilbert, ya que pronto habrá una gran fiesta, donde podría decidirse quién va a ocupar el trono. El rey quiere que Gilbert esté en las mejores condiciones para su regreso a la alta sociedad, pero si Caro se siente insegura, le pide que ponga su fe en él. Luego de esto, pasamos a la mansión de Gilbert, pero Theo no podrá entrar, ya que al poseer poder mágico no puede pasar la barrera que protege a Gilbert. Carolina avanza sola hasta el cuarto de Gilbert. Ambos se saludan y Caro explica lo que hará para comprobar si puede curarlo. Según lo que dijo el Papa, la infusión del poder divino no debe ser muy potente o podría volverse tóxico. Al conseguirlo, le pide que se acerque y toma su mano, transmitiendo el poder divino a su cuerpo. El control de esto es muy complicado, pero Caro confía en que pueda hacerlo, hasta que todo el cuarto empieza a brillar. Gilbert despierta y se preocupa por Caro, pero explica que solo es cansancio y le pregunta cómo se siente, respondiendo sorprendido que bastante bien, como si fuera un niño. Para acabar con esta prueba, Caro le pide que sujete el dispositivo con magia. Al tomarlo, el objeto brilla y Gilbert queda atónito, exclamando que la magia ya no le afecta. Ni siquiera el Papa pudo curarlo a tal punto, y emocionado le pide a Caro que sea su maestra, porque es su salvadora, hasta que es consciente que está avergonzando a Caro, pero admite que está feliz, porque ahora ve posible que pueda ser el rey. De vuelta al palacio, Caro se pregunta si Gilbert estará bien, y en eso, Theo llega avisando que el teletransporte de Gilbert funcionó sin problemas y que gracias a ella, la disputa por el trono está por acabar, mientras que Gilbert contempla el paisaje, pensando en Caro. En los siguientes días, Caro fue a ver a Gilbert, el cual optó por llamarle a maestra, y él limpió su cuarto para que tomen el té. Sin embargo, Carolina solo vino para seguir curándolo, pero Gilbert menciona que no hace falta, pues ha tenido a su lado un objeto mágico, y el efecto de su magia la ha protegido hasta ahora. Caro se preocupa por esto, por lo que Gilbert promete dar el objeto a cambio de que tomen el té. Caro acepta y hablan de toda su vida. Al día siguiente, vuelve para tratarlo. Hoy sí siente que el poder divino ya se fue, pero antes de curarlo, comprueban que tanto ha mejorado su resistencia a la magia. El cambio no es muy grande, pero Gilbert le pide a Caro que no se desanime, porque apenas están empezando. Luego de pocas semanas comprueban qué tal está, y Gilbert menciona que había una mejora. Puede ver el maná claramente, sin ninguna distorsión. Caro se alegra por esto, y Gilbert le agradece bastante, pues siendo tan poderosa, le sorprende su humildad. Ya al irse, Caro se encuentra con Edward, quien estando tan ocupado, quiso venir a verla. Juntos hablan de Gilbert y de lo bien que va la curación, pero Edward nota que Caro se pone rara cuando habla de Gilbert y le pregunta si pasó algo, contando el hecho de que Gilbert la llame maestra, ya que su bondad hacia ella es excesiva. Edward no lo comprende y pregunta si cree que lo hace porque la ve como una mentora y no por otro sentimiento. Caro no sabe qué responder, así que cambia de pregunta, pidiendo que le diga con quién está casada, respondiendo que con el príncipe Edward. Edward aparentemente se va tranquilo con esto. Caro no entiende qué esperaba que diga, y Theo también se pregunta qué estará pasando.
pasando. Al día siguiente, Theo se reúne con Carolina. Primero le comenta que la disputa por el trono está por acabar, pero los nobles se enteraron que Caro está visitando a Gilbert, lo que levantó rumores y chismes sobre ambos. Theo se disculpa por eso, ya que no lo tuvo en cuenta, pero ya saben quién esparció los rumores y harán que deje de hacerlo. Por último le comenta que van a cambiar el tratamiento de Gilbert para comprobar que tanto aguanta la magia y que salga del palacio sin su poder divino. Caro lo entiende muy bien y está de acuerdo con eso, pero antes de irse, Theo le aconseja no ser tan amigable con Gilbert, ya que algunos sufren por eso. Caro piensa en esto y los tratamientos de Gilbert continúan. El padre Melvin confirma que ha mejorado bastante, pero menciona algo importante: el riesgo de reaparición. Sospecha que su hipersensibilidad se debe a la agudeza de su vista, la cual puede ver maná que otros no, estimulando además los nervios ópticos, algo natural de su cuerpo y que no se puede cambiar, por lo que su enfermedad nunca va a desaparecer. Esto complica la salida del palacio, pero si quiere ser rey, Gilbert debe salir. Pasando a la mansión, Theo le cuenta a Caro que Gilbert saldrá mañana escoltado por miembros de la orden que no poseen magia, y ella también. Todo parece normal, pero al día siguiente, Edward sigue inseguro e incómodo por lo que ha estado pasando, pero siente que si duda de Caro va a lastimar su confianza. Theo le dice bien claro que tendrá que discutirlo, porque hacerlo también significa que le importa, aunque pueda lastimarla, y le cuenta que ahora mismo Caro está con Gilbert. Pasando con este, apenas abren la puerta, el paisaje se distorsiona. Caro sugiere que vuelvan al palacio, pero Gilbert no quiere rendirse. Caro insiste en que cancelen la prueba, pero Gilbert responde que no. Sin embargo, se siente peor. Edward está llegando, y lo que ve en sus ojos es a su hermano abrazando a Carolina. Apenas llega, lo aparta de ella y se la lleva. Caro le pide que se explique. Edward no tenía pensado hacer esto, pero se lo debe preguntar, y es que si acaso quiere a su hermano. Sabe que ambos son muy diferentes, no la culparía si lo eligiera, accedería a divorciarse si es lo que quiere, pero le dice una sola cosa: Carolina, yo a usted la amo, como en Betty la Fea, igualito, pero cada que la ve con otro hombre se pone celoso, algo patético para el comandante de la orden. Caro le pide que se calle, porque también lo ama, porque nadie más que él ha logrado comprenderla. Dicho esto, se van juntos, y Edward le pregunta si puede llamarlo Ed, para parecer más como casados. A Carolina le parece bien, diciendo que a ella puede llamarla Lina. Ambos lo hacen y posteriormente se dan un beso. En cuanto a Gilbert, afirma que realmente quería enamorarla y jugó sucio, pero en eso Theo llega con teletransporte. Gilbert le pregunta por qué lo hizo, sabiendo que está enfermo, a lo que Theo responde que él no le engaña, pues sabe que su magia ya no le afecta. Gilbert, bien tranquilo, le pregunta cómo lo supo, respondiendo que en el informe del padre Melvin sus nervios ópticos estaban más calmados, pero que su recuperación iba muy despacio, contando también que fue Gilbert el que difundió los rumores de Carolina y él, ya que si alguna facción lo hubiera sabido, nadie diría nada porque sería malo para sí mismos, pues dejaría a Gilbert como un mujeriego y a Edward como indigno, pero lo que no comprende es por qué difundió sus rumores. Tal vez lo hizo para quedarse con Caro, o también para que a Edward no se le ocurra descuidarla. Gilbert no responde, y en la noche se disculpa con la pareja, revelando que hace tiempo dejó de estar enfermo, y aunque sabe que está mal, comete un último capricho: decirle a su maestra que la ama y todo lo que le gusta de ella, deseando que solo sonría para él. Carolina no le corresponde, pues a quien ama es a Edward. Con esto Gilbert pone fin a su amor y a Caro en manos de Edward, diciendo que es el único que puede hacerla feliz. Pasando a Celestia, el arzobispo Mills se reúne con el rey, a quien le cuenta que los problemas del reino se deben a Carolina y la ausencia de su poder divino. El rey no puede creerlo y le enseña las pruebas, a lo que Mills propone que Caro regrese a Celestia. Volviendo con Carolina, hoy fue invitada a la fiesta de té de la condesa Herbert, quien no pertenece al bando de Edward ni de Gilbert, y por eso mismo el ambiente se pone tenso, ya que en esta fiesta se encuentran damas con bandos establecidos, como Lady Mónica, de la casa Harren, quien tiene la orden de Rey Dragón de Rubí, rivales de la Orden del Fénix, por lo que está del lado de Gilbert. El resto de damas ven el anillo de Caro. Mónica le pregunta a Caro cómo le va con Edward, ya que según los rumores es alguien despedado. La actitud burlesca de Mónica hace que Caro recuerda a Flora y responde que le va de maravilla. Incluso se llaman por apodos. Es entonces que Marisa aparece, avisando a Caro que el rey le pidió reunirse con él en el palacio. Caro llega en un instante y se disculpan por interrumpir su fiesta. En la mesa se encuentra toda la familia, incluido Gilbert, a quien Edward ya trata con más severidad, como hermanos que son. Volviendo al asunto importante, el rey Eric presenta al padre de Caro, quien debía informarle de algo de suma urgencia. Primero menciona el estado en el que el reino de Celeste se encuentra, y que hace poco el arzobispo Mills le había
había informado del poder divino de Carolina y propuso traerla de vuelta. Como es evidente, no aceptaron hacerlo, pero si Mills lo propuso es porque había una forma de conseguirlo, aun considerando que Celestia no es rival para Malcosia. Resulta que Mills piensa usar un falso oráculo, al cual hará que diga que Caro es la auténtica santa y merece un sitio digno de ella, el cual sería su iglesia, apoyando esa idea con la larga historia de santas en Celestia. El plan es algo ridículo, pero no puede ser ignorado, ya que muchos devotos del oráculo estarían molestos con el imperio y otras naciones intervendrían para quitarles poder. Dicho esto, se preguntan qué harán para cuidar a Caro, sin que ningún devoto les guarde rencor. Theo da la idea de investigar a Mills, exponer sus delitos e invalidar su juicio, evitando que lo vean como el salvador de Caro. Sin embargo, deben reunir pruebas sólidas. Gilbert se compromete a hacerlo para demostrar su habilidad y que lo vean como un buen rey. El siguiente problema es saber qué hacer cuando todos sepan que Carolina es una santa, ya que si bien es de la familia imperial, para muchos alguien tan sagrada como la santa no debe estar en manos humanas. Caro da la idea de crear un sistema de la santa en Malcosia, ya que en Celestia tienen uno. Theo opina que eso le daría cierto estatus, pero deberían agregar la autoridad para que su sistema sea mucho mejor que el de Celestia y demostrar que aprecian a la santa. En ese caso, la reina sugiere hacer una prueba de la santa. Cada país enviará una santa como representante, y si Caro participa, convencerán a todos a aceptarla con la magnitud de su poder, logrando que su nuevo sistema de la santa sea copiado por todo el mundo. En ese caso, harán que la santa prenda la llama sagrada en Nochebuena y tratarán a la santa como un símbolo, todo para que vean lo mucho que la valoran. Sin embargo, Edward menciona el riesgo de que todos vean el gran poder de Lina, pero como igual lo van a ver, finalizan la reunión. Al día siguiente, se reúne con el padre Melvin, quien los apoya en exponer los delitos de Mills, pero va a tomarle un tiempo en conversar sobre crear un sistema de la santa. Theo asegura que no habrá problemas si algunos se oponen, pues él va a encargarse de hacerlos entender, con amenazas, pero van a entender. Ya en otro día, Theo se reúne con Caro para contarle de algo muy importante, y es que hace unos días, Mills salió de Celestia. Sospecha que lo hizo para convencerla en regresar, y estará llegando mañana, dejando bien preocupada a Caro. Al día siguiente, la prota se reúne con Mills, quien habla de lo complicado que debe ser vivir aquí. Como sabe, Celestia está en crisis, pero con su poder, la paz volvería al reino, ofreciéndole todo el apoyo de la iglesia. Caro actúa como si no fuera consciente de su poder, y usa eso para que Mills la deje pensarlo. Resulta que Theo le había indicado qué hacer, con muy pocas instrucciones, pero suficientes para que Mills la deje tranquila. Es en ese momento que recibió una carta de Melvin, donde cuenta que el sistema de la santa fue aprobado. Con esto resolvieron un problema, pero aún falta la aprobación de los nobles, para que la santa obtenga autoridad. En cuanto a los delitos de Mills, Theo nos cuenta que usó teletransporte para llevar a Gilbert a Celestia. Caro se preocupa de que entraría ilegalmente, pero el rey de Celestia ya lo sabe, así que no hay problema. Pasando con Gilbert, descubre algo impactante. Generalmente las santas reciben un buen trato, pero la santa Claudia perdió la vida en un accidente, al caer de un segundo piso siendo de noche. Además que su cuerpo no fue visto hasta el día siguiente, lo que hace sospechar que no fue un accidente. De este modo, Gilbert se reúne con el rey Nathan para hablar de la muerte de la santa Claudia. Nathan no sabe mucho, pero cuenta que Mills y Claudia se llevaban mal. Como ya se sabe, Mills es un aprovechado, pero Claudia priorizaba la felicidad del resto. Lógicamente, Claudia hubiera querido exponer a Mills, y esa pudo ser la causa de su sospechosa muerte. Nathan le cuenta que el día del incidente, él recién accedía al trono, por lo que su autoridad no era mayor a la iglesia. De haber sospechado de ellos sin tener pruebas, absolutamente todos habrían ido en su contra, y en el peor de los casos, crearon una guerra civil. Este caso atormentó a Nathan por años, por lo que Gilbert comprende por qué no hizo más, así que Nathan le pide que descubra la verdad, para poder restaurar el honor de Claudia. No se lo pide como rey, sino como un hombre que busca justicia. Gilbert menciona que en la historia de Claudia se había contado que era alguien muy devota, y rechazó casarse con un príncipe para poder unirse a la iglesia, y ese príncipe era Nathan. Él nos cuenta que fue amor a primera vista, y le propuso matrimonio, pero tuvo que rendirse al ser una santa. Gilbert siente que esto mismo le puede pasar a Edward, por lo que promete descubrir la verdad. Pasando con Flora, ya se ve que Mills reveló que Carolina era la santa, por lo que duden que algún día lo llegue a ser. Recuerda que desde niña fingía ser perfecta y escondía cualquier debilidad. Su madre Karen se preocupaba mucho por ella, y era la única con la que podía quitarse la máscara, hasta que nació Caro, robándole a su madre y ahora su orgullo, jurando que nunca va a dejar que sea feliz.
Ya en otro día, la pareja sigue muy pegajosa, pero hay mucha chamba. Para la prueba de la Santa, solo podrán invitar a 3 países. El primer país invitado será por sorteo, y el segundo es Malcosia, dejando un hueco para una vacante. Carolina piensa en Celestia, por las desgracias que enfrenta, pero tampoco quiere que haya favoritismos. Sin embargo, Edward lo sugiere por ella, ya que no estaría mal ayudarlos, y duda que alguien se queje. Con esto cerrado, Theo pregunta por Owen y Marisa, a lo que Cara menciona que pidieron un día libre, aunque no sabe para qué. De este modo, pasamos con Marisa, quien fue a ver a María, su segunda hermana. Esta vez no tiene miedo, y aunque la odia por cómo lo ha tratado, le pregunta cómo es su vida con el duque Blake. María se impresiona por esto, contando que haberlo conocido la hizo cambiar, y ahora se avergüenza de las cosas que le hizo. A Marisa también la asombra que haya cambiado, y admite que si vino fue por un favor, que solo ella, como esposa del duque Blake, puede cumplir. María accede a ayudarla, pero no promete que pueda hacer mucho. Sin embargo, Marisa la chantajea. El duque Blake es un nombre de principios y no conoce el pasado de María, por lo que si no lo cumple, se lo va a contar. El favor es simple: convencer al duque de que apoya a Carolina en la asamblea de los nobles, para que la Santa obtenga poder. Marisa reconoce que chantajear a su hermana es horrible, pero que si cumple con esto, nunca contará su pasado, y la va a perdonar. María acepta porque sabe que su hermana no rompe una promesa, pero también se disculpa por el daño que le había hecho. Ahora pasamos con Owen, quien a través de una carta se reúne con su hermano Drake. Cuando el mozo lo atiende, le sorprende que busca a Drake, contando que cada año Drake reserva una mesa con 2 sillas, pero que su invitado nunca viene. Al saber esto, va con su hermano, quien lo recibe muy contento. También nota que la comida que sirvieron es la que más le gusta. Drake le cuenta que lo conoce bastante, porque siempre lo estaba viendo, a lo que Owen añade que también lo veía cuando era golpeado, y le pregunta qué quiere de él. Es en ese instante que Drake se disculpa por no haberlo ayudado siendo su hermano mayor, pero que nunca dejó de preocuparse por él. Owen responde que ya lo sabía, porque siempre priorizaba su educación, pero no se dio cuenta a solo pensar en seguir vivo. Drake le confiesa que a diferencia de su padre, nunca lo vio como una mancha, porque siempre lo vio esforzarse, y gracias a eso se volvió un diplomático. Owen le pide que deje de culparse, y por primera vez lo llama hermano, compartiendo una copa y viviendo lo que en casa nunca les dejaron vivir. Cambiando de tema, Drake le pregunta qué le había motivado a buscarlo, y al igual que Marisa, quiere que ayude a Carolina con la asamblea de nobles, y sin pensarlo mucho, Drake acepta. No hace falta que entre en detalles, pues al final es un favor de su hermano menor, y luego de esto se despiden. Ahí mismo Marisa se encuentra con Owen, resultando que ambos planearon su día libre para pedir otros favores. Dado que Marisa es hija de un conde, se ofrece acompañarla hasta su casa, y Marisa le agradece por ser tan amable. Así llegamos al día de la asamblea de nobles. Carolina se encuentra nerviosa por lo que pueda pasar, a lo que Owen y Marisa le cuentan lo que habían hecho. Ellas apenas sabiendo lo que pasaron con sus familias, pero no se arrepienten de ello, pues al final fue el cambio de Caro lo que los había motivado, algo que agradecen bastante. Es entonces que la asamblea termina. Edward y Theo se sientan para dar la noticia. El consejo de la fe de la Santa fue aprobado, pero con una condición: hacer un examen de selección, una prueba que determine quién será la Santa del país, y luego la prueba de la Santa con los 3 países. Esto preocupa a Caro y a Theo también, ya que aún le falta mucho para controlar su poder, además que el examen será en 5 días. Por el lado de Mills, es desinformado del examen y la prueba, lo que complica que Caro vuelva a Celestia, porque si es reconocida como Santa, no la podrán traer. Sin embargo, aún le queda un as bajo la manga, las cuales son 2 píldoras, una más oscura que la otra, que serán entregadas a quien posee un talento sin igual para la magia. Es así que Mills busca a Mónica, a quien le cuenta todo de Carolina, pidiendo que la venza en el examen. En cuanto al poder divino, ambos son conscientes de lo imposible que resultaría vencerla, pero para combatirlo, le ofrece una píldora que amplifica su maná al doble, dejando como efecto secundario un poco de fiebre. Sin embargo, Mills no le cuenta que la píldora gris es menos efectiva que la píldora oscura, ya que es mucho más riesgosa y no le conviene que muera. Mónica lo agradece, así que a cambio de esto, le cuenta algo, y es que se ha enterado que lo están investigando. Ella se ofrece a cuidarlo, pero a cambio, debe contarle todo sobre esta pastilla. Mills acepta, pero no le dice nada de la píldora oscura, mientras se pregunta a quién podría dársela. Mónica habla con su padre para que le dé un escondite, pero no le cuenta para qué lo quiere. También está enterado del examen de la Santa y le sugiere que practique. Resulta que Mónica ya tenía pensado participar, pues siendo la Santa podría casarse con el príncipe Gilbert, exclamando que Carolina no es rival para ella. Pero lo que no sabe es que el mayor problema de Caro es la asombrosa cantidad de energía que debe ocultar. Aquí le pregunta a Theo si Gilbert llegará a ver el examen, respondiendo que hasta ahora no ha sabido más de él. Y es en ese momento que Colette les informa que Gilbert se ha comunicado, diciendo que ya
obtuvo las pruebas para denunciar a Mills. Al día siguiente, Theo trajo a Gilbert, los testigos y pruebas, y por lo mismo está cansado. El padre Melvin fue llamado para contarle del crimen de Mills, asesinar a la Santa Claudia. Gilbert interrogó a sacerdotes, quienes confesaron al instante. Para tener más poder, Mills impulsó reformas perjudiciales a la iglesia, quitando las obras de caridad y sobornando a sacerdotes. Si alguien se negaba, era expulsado, pero la Santa se quedó a protestar y presentó su queja al rey Nathan. Fue ahí que Mills le quitó la vida, y ahora que Melvin sabe esto, envió un equipo de investigación a Celestia para que lleven a Mills al tribunal sagrado. Tiempo después, le cuentan a Caro que Mills no ha sido encontrado y temen que esto afecte al examen, pero Edward asegura que va a cuidarla para que no se desconcentre y su gran poder no se note. El día del examen, Caro se cruza con Mónica y le pregunta si en verdad va a dar el examen, ya que no tiene poder mágico. Nuevamente Caro ve a su hermana en Mónica, pero Edward la defiende, diciendo que su habilidad se lucirá en el examen, abriendo paso para que avance la familia real. El dichoso examen tuvo más gente de lo esperado, y antes de comenzar, Gilbert dará unas palabras. Mónica le escucha con mucha atención, sin saber que Caro ya había enamorado a Gilbert. Cuando termina el discurso, presentan a cada candidata. Edward le comenta a Gilbert que admira su calma ante tantos ojos, ya que todas las mujeres se lo comen con la mirada, en especial Mónica. Así es como comienza la primera prueba: sanar heridos de fracturas, con tiempo de media hora. Sin embargo, Carolina comprende que no bastará con curar la fractura, sino que para probar debe sanar por completo. Se nos comenta que Mónica es famosa por ser muy buena en magia curativa, y está confiada en que Caro no le va a ganar, hasta que nota cómo junta las manos, pidiéndole a Jesus que sane a este hombre. Una aura blanca rodea a ambos, todos miran con asombro, y el herido se sana por completo. Este llora contento de que podrá seguir trabajando y dará de comer a su familia. Caro también se alegra por esto, pero por otro lado, mira si Theo está molesto con ella. Y sí lo está, porque debe ocultar que puede hacer eso. Mónica pasa la prueba, las otras son eliminadas, y Carolina gana la prueba con honores, curando incluso lo que no se había visto. Para la segunda ronda deben purificar agua turbia, y gana quien lo consiga en media hora. Esta vez Caro debe mantener el control, por lo que le pide a Jesus que purifique el agua, pero poquito como para hervir y tomar. Mónica sufre haciendo esto, y para no verse tan wow, Carolina va al ritmo de Mónica. Ella no lo quiere aceptar, pero todo indica que Caro tiene poder divino, y se rehúsa a perder, tomando la pastilla que Mills le dio, y le lanza una mirada igualita a Flora, haciendo que Caro se desconcentre. Mónica siente mucho calor, mientras siente que su poder aumenta, logrando purificar el agua, pero solo una parte. Caro nota que Ed se preocupa, por lo que ahora sí le pide a Jesus y a God que purifiquen el agua, quedando completamente limpio y ganando. Pero Mónica está molesta. Su orgullo como chica prodigio fue derrumbado, no aceptando que Caro sea mejor que ella, por lo que se acerca, le empuja y le empieza a ahorcar, llamándola tramposa y falsa. Pero en eso Ed explota el lugar y llega volando para apartarla de Caro. Dado que Caro es la princesa, Mónica es detenida. Gilbert llega para decirle que actuó de manera patética al perder, dejándola mal parada y sin marido. Ya en la noche, Caro despierta y pregunta qué pasó con Mónica, contando que está presa hasta recibir su castigo. Y Theo se muere de ganas por saber qué pasará, ya que como saben, Mónica cuidaba a Mills, y ese mismo día lo encuentran y lo arrestan. Este es llevado con Melvin, quien dará comienzo a la Inquisición Divina. Primero le pregunta a Mills si está involucrado con la muerte de la Santa Claudia. Él responde que todo fue un accidente, pero ahí mismo los testigos entran. Una de ellas se llama Vanessa Diggory, quien seguía órdenes del arzobispo Mills, siendo la que empujó a Claudia del balcón. El otro es Nils Alanson, paladín de la iglesia, quien se encargó de preparar todo para que la muerte de Claudia no sea investigada. Sin embargo, nunca pudo quitar de su mente la imagen del cuerpo sin vida de la santa, y terminó informando que había muerto, por lo que Mills lo amenazó con matarlo si no firmaba un acuerdo para que no diga nada. Esto habría funcionado si un alto mando redactara el contrato, pero fue Mills quien lo hizo. Con todo esto, se declara culpable y condenado a cadena perpetua. Pasando a Celestia, se nos cuenta que el sistema de la santa será quitado, por lo que Flora ya no será santa, mientras que Caro ya es reconocida como una, y ya saben que fue por ella que Flora era poderosa. En eso llega su padre, quien le cuenta a Flora que irá como representante a la prueba de la santa. Flora no comprende por qué se lo pide, sospechando que su padre no sabe todavía que su poder venía de Caro, por lo que acepta ir, sin importar qué deba hacer con su poder mágico. En cuanto a Mónica, su condena será la muerte, o eso es lo que iba a hacer, ya que su padre suplicó por su vida e informó el paradero de cada extremista, que en un inicio querían eliminar a Caro. Todos los nobles ya no lo son, y Mónica será tratada como una plebeya en prisión. Theo le informa a Caro de algo más, que su hermana Flora vendrá a la prueba de la santa. Esto la preocupa, pero todos confían en ella, por lo que ahora debe hacer todo para aplastarla, y Edward la besa para motivarla más. Además que en esta prueba no tendrá que contenerse y usará su poder al máximo.
Y fin del capítulo. Si llegas al final, comenta la palabra poder. Y si aún sigues aquí, ahí dejo otro video. No olvides suscribirte, dejar tu like con el mismo y compartirlo. Por ahora me retiro. Hasta la próxima semana.